Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Otra vez por acá? Bueno, ¿qué veremos ahora? Bueno, trataremos de ver un poco acerca del Congreso, ¿no? Como ustedes ya deben saberlo ya, ¿no es cierto? Ya me imagino que lo saben ya. ¿Cierto? Se ha visto esta demanda, ¿no? Para poder tener un acceso a un derecho, los profesionales que fueron apoyados por el Congreso y tienen todo un pool de un equipo de asesores legales que está trabajando ante el Tribunal Constitucional. Como señalábamos en algún momento, y lo señalamos claramente, ellos no tienen absolutamente nada, pero nada, para nosotros los técnicos. Es una realidad. Hay que ya ir asimilando este proceso. Ahora, ¿por qué señalamos esto? Porque nosotros hemos tratado de ir desmontando cada mentira, pues. Que es así, ¿no? Cada error hemos ido tratando de desmontando cada situación que no sea conveniente, que no sea correcta, que no tenga el sustento ideológico, ¿no? O el análisis técnico para poder sostener el movimiento, ¿no? Porque el movimiento no solamente se sostiene de ideología, se sostiene de lucha, se sostiene de otros caminos que le da la columna vertebral al movimiento. El movimiento no es un barquito de, ¿no? Que lo dejas que el viento se lo lleve. Eso no es el movimiento, ni tampoco el movimiento es eh, algo que recién está empezando a nacer, ¿no? O recién se está conociendo. No, tampoco es así, ¿no? El movimiento del técnico es un movimiento que tiene ya una historia. Es un movimiento que ha marcado el proceso de identificación, ¿no? De lo que corresponde, ¿no es cierto?, a lo que es la defensa del técnico asistencial bajo un parámetro ideológico, histórico, bajo un parámetro estructural, ¿no? Sindicatos y federaciones regionales como una confederación verdadera, no ficticia, no elitista, no de una cogollada de poder, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso ha planteado. Luego de eso, se tiene que encontrar una coincidencia, ¿no? Del derecho, del pensamiento, de la lucha, ¿no? Y se debe de encontrar también un proceso que lo lleve a ser una organización real, verdadera, ¿no? Que tenga un principio ético, ¿no? Que pueda sostener una lucha y que pueda presentar ante las autoridades pertinentes el caso nuestro, ¿no? Entonces, mientras no se comprenda o no se entienda qué es la CONTAP, de dónde vino la CONTAP,
¿Qué hizo la CONTAP? ¿Qué logró la CONTAP? ¿Qué quiere la CONTAP? Vamos a seguir divagando en el criterio de que yo no entiendo o no sé lo que voy a hacer. Mientras no se pueda comprender que lo que se quiere establecer es una estructura que ya existía. A ver, la CONTAP es una organización que trajo una ley, que se articuló y defendió y pagó el alto precio más caro que puede pagar una organización: ser destruida por ser verdadera. Pero logró darle al técnico una ley 28561, defendiendo la 25333 y venciendo a todos sus enemigos que hoy se están levantando. El colegio de enfermeras se está levantando, para nosotros no es novedad. Todos los gremios están en contra de nosotros, para nosotros no es novedad. Y para eso se planteó una lucha y un proceso que ha venido escalonadamente defendiendo que solo Chaquetas Blancas CONTAP deba sostener y defender lo que nadie defiende. Ojo con ese dato. Y en ese proceso histórico debe resurgir de las cenizas el ave fénix CONTAP. Ojo con ese dato. Entonces, no puedes darle al ave fénix CONTAP el recorte de que ya no va a ser un águila que va a volar, sino que ahora va a ser una gallina que va a saltar. Porque a ti te parece, o porque tú crees que lo que logró no tiene valor, o porque ya crees que te has empoderado en el poder, porque esto se presenta cada vez que va a surgir una nueva federación, ¿no? Caso Lima, ¿no? Y otras más, se presenta en el planteamiento de que nosotros estamos equivocados, de que nosotros no sabemos, de que nosotros no respetamos, y se arguyen diferentes sustentos, por supuesto nada técnicos, solamente de corte social, político, no ideológico, que no tiene absolutamente nada que ver con un proceso de cambio, con un proceso demostrativo, ¿no es cierto?, con un reconocimiento al liderazgo, con un reconocimiento a la escuela, con un reconocimiento a la formación, ¿no? Que se vuelve a repetir, ¿no?, lo que sucedió con la Federación de Arequipa, que quisieron y han hecho lo que quisieron, y hoy, lamentablemente, ¿no es cierto?, no tienen una estructura porque simplemente no comprendieron y quisieron hacer lo que les parece o lo que se les da la gana. Todo proceso debe echar raíces, todo proceso debe tener una columna vertebral, todo proceso debe tener una coincidencia política, todo proceso debe tener una vanguardia, ¿no? Y si no la tiene, la debe de crear. Lamentablemente, CONTAP, al ser destruida, se destruyeron más de 120 sindicatos y se destruyeron todas sus estructuras. Volver a lograr un nuevo movimiento sindical, volver a capacitar y volver a darles todas las herramientas necesarias para que puedan representar, ¿no?, en la lucha, ¿no?, y en el trabajo, ¿no?, administrativo, ¿no?, legal, que aún todavía no se da por la falta de una economía, ¿no?, es tener coincidencias. Y las discrepancias deben ser analizadas no por criterios personales, no, deben ser analizadas bajo una plataforma comparativa, bajo una plataforma matemática, bajo una plataforma técnica, qué se quiere, qué se puede y qué se debe de hacer. Mientras no se reconozca
y no se conozca la historia de la CONTAP y no se reconozca o se acepte que están siendo formados en un proceso que se está dando, gracias a Dios, desde una base de entrega, desde una base de servicio, desde una base no fundamentalmente legal, sindical, y la transmisión, ¿no?, de poder continuar un proceso estancado por la destrucción de la CONTAP. No se puede tener un proceso de cambio si yo quiero en ese proceso transformar y hundir y jalar hacia abajo, cuando lo que yo debo hacer, ¿no es cierto?, es jalar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, si primeramente yo no entiendo ese proceso o no mantengo la confianza que se debe de tener en sostener este movimiento, no voy a reconocer absolutamente nada. Y el poder que yo he podido recibir, que puedo obtener, que debo de llevar a impulsar, no a retrasar el movimiento, pues me debe llevar a comprender y a entender que algo no está bien, que estoy cogiendo una ideología que no es la nuestra, que no estoy reconociendo lo que es el proceso del ave fénix, de las cenizas resurja con la misma fortaleza que tuvo, de tener la capacidad de poder vencer a todos sus enemigos, porque si no, lo que estoy haciendo simplemente y buscando desarrollar es un interés personal, es un cargo para mí, es para que a mí me miren, es para que a mí me saluden, es para que yo pueda saludar al director, a la directora, le puedo decir lo que yo quiera a las autoridades, le puedo decir lo que yo quiera al funcionario, a la directora y los directores. O sea, simplemente lo que hice fue empoderarme como persona, sin comprender, más allá de que no se trata del hecho de tener poder para cegarme, porque ahora que ya lo tengo, quiero hacer simplemente lo que se me da la gana. Cuando el proceso que está en curso es una federación regional que recibe el encargo de los sindicatos en una columna vertebral del 1%, transformada ahora en un 60-20-20, que quiere decir de 10 soles, 6 soles a 2 soles una federación. Entonces, mientras yo no entienda ese proceso y lo quiera destruir, no estoy entendiendo el proceso. Más aún, si tú vas a ver ahora que si tú quieres presentar una denuncia de las tantas que tenemos que hacer y que no podemos hacer nada porque justamente estamos organizados para tener una buena estructura económica, tener un estudio de abogados, tener lo mínimo una oficina y poder trabajar con este estudio y poder impulsar la 25333, impulsar las guardias y otros procesos. Pero si vamos a seguir con el ataque de que 20 soles no me parece, porque eso repercute, bueno, hay que ser claros acá. Nunca nadie dijo eso. Jamás nadie dijo a nadie de que inmediatamente la Confederación va a empezar a recibir lo que aún ni siquiera existe. Sino que tenemos que darle ¿cómo podemos llamar? El puente, la fortaleza, el granito, para que pueda levantarse y estructurarse como una buena confederación. Sobre la base nacional, para que nadie quede fuera de un límite de 10 soles. Y que los estatutos de una federación lo deben de considerar sobre el 1%, ¿para qué? Para que en un acápite que diga, será evaluada, ¿no es cierto?, en un congreso estatutario del Comité Ejecutivo Nacional nuevo y elegido de la CONTAP. Porque eso es transmitirle y alcanzarle, no sé si el vaso de agua, si lo quieres ver de esa manera, sobre un concepto de 20 soles. Pero si se va a venir a querer hacer a una organización mezquina, a una organización sin principio, como un barquito, como decía al inicio, ¿no?, un barquito de papel, que bueno, si el viento lo lleva para allá o para allá, sin un principio, sin una columna, ¿no?, sin
darle a la organización, ¿no? Sí, porque, como decía en los audios que estábamos conversando el día de hoy, y ya con varios dirigentes se viene conversando sobre el tema, y es bueno conversarlo siempre, es bueno sostener el debate, y es bueno también discrepar con aquellos que siguen sosteniendo que hay que hacer lo que dice Arequipa. Bueno, yo no sé de dónde ha salido eso, pero se sigue suscitando, y me parece incorrecto, cuando quien debe corregirse es Arequipa, no nosotros. Hago un llamado a la Federación de Arequipa, tanto a la Federación de Ancash, ¿no es cierto?, de poder, ¿no es cierto?, aunque Arequipa no pertenece a la CONTAP, está intentando regresar a la CONTAP, y esperemos que ellos puedan corregir lo mal que han hecho. Porque si estamos planteando un criterio de base de 10 soles para las federaciones regionales, pues Arequipa debe entrar a ese proceso. Bueno, si decide entrar, porque de repente quieren seguir con la idea de formar su macro región sur, que les parece lo más correcto, a lo cual nosotros discrepamos porque creemos que la unidad se construye con una central nacional que esté en la capital. Porque la capital va a ser, digamos, el lugar donde ellos van a tener que, o los dirigentes, o los nuevos dirigentes van a tener que trabajar. Como fuera. Entonces, si no se entiende el proceso histórico, si no se comprende la CONTAP, no están construyendo una CONTAP. Están construyendo lo que les parece y quieren ser actores principales, ¿no es cierto? Lo cual nadie les está diciendo que no lo sea, pero lo quieren hacer, ¿no es cierto?, no de acuerdo al libreto. Quieren poner otro libreto y quieren que se acepte su libreto dentro de un libreto establecido. Eso no tiene sentido. Y tratar de poner un libreto diferente, sin reconocer el proceso histórico, sin reconocer el liderazgo, sin reconocer el trabajo, y sin dejar un trabajo que pueda darse, claro, porque yo puedo hacer mil cosas. La pregunta es, ¿y tu plan de trabajo cuál es? Claro, ¿para qué se forma una federación? ¿Para que exista? No, señores, no. Debe de recibir el proceso, debe de recibir las indicaciones, debe de recibir la tarea, debe de recibir qué es lo que va a hacer. No, es que como la gente no está acostumbrada, la masa no está acostumbrado a que le digan desde la cabeza qué debe de hacer y no está acostumbrado a tener una buena organización que plantee lo que deban de hacer, pues así no se va a avanzar ni lograr lo que se quiere. Entonces, ¿qué se debe de pedir a una federación? Pues que haga las denuncias, que articule ante las autoridades lo concerniente. Como hemos señalado más de una vez, solo nos quedan dos cosas, no nos queda más. Es que es así, o nos organizamos y defendemos y denunciamos, no queda más, no hay más por hacer. Toda documentación ya se dio. Entonces, lo primero que debemos de hacer es reconocer el proceso histórico, el liderazgo, el trabajo, los únicos. Yo creo que en eso las coincidencias a nivel nacional, salvo que no estén de acuerdo con nosotros, son únicas. No ha habido nadie, ni habrá nadie que defienda al técnico en sus títulos, en su línea de carrera, en su jefatura, en sus funciones. Nos pueden decir de todo. Yo, en ese sentido, que quede claro, nadie que no sea entendido va a comprender de que existe una ley 28561 que agrupa y una ley del técnico titulado de un instituto 25333. Eso debe quedar claro. Estamos, ya. Pero también se debe reconocer qué se logró con la CONTAP. Porque eso de que no hacen nada, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Pues de los enemigos, de los adversarios, de los que no quieren que exista una confederación, de los que quieren capturarte, de los que quieren comprarte, de los que quieren llevarte, como se han llevado otros con cargos, ofreciéndoles dinero y cuántas cosas más. Nosotros venimos resistiendo y nuestros dirigentes a nivel nacional vienen resistiendo todo este embate para destruir la CONTAP. Todo por el hecho que es una organización verdadera, del llano, que lucha, que tiene principio,
¿no es cierto?, que tiene. Entonces, si no se entiende, si no se comprende, hay que ir entendiéndolo. Y esto lo digo para aquellos que aún no conocen. Claro, ¿de dónde crees que viene el 20% de nombramientos? De la ley del técnico 28561. ¿De dónde crees que viene el pago de 150 servicios críticos de uso, emergencia y quemados? De la ley del técnico 28561. ¿De dónde crees que viene el pago de zonas alejadas? Que Lima tiene y todos los departamentos tienen zonas alejadas. 970. ¿Y dónde crees que viene el pago de fronteras de todo el Perú, los que trabajan en fronteras? 970 de la ley 28561 del técnico asistencial, logrado por la CONTAP. ¿De dónde crees que viene el pago de atención primaria de salud de 410 soles? De la CONTAP, que logró la ley 28561. ¿De dónde crees tú que viene el pago del BRAE? 1.200 soles. ¿De dónde crees que viene? De la ley 28561, que lo logró la CONTAP. ¿De dónde viene todo lo que es estas atenciones, ¿no?, de reconocimientos, ¿no?, en una escala numerativa que hoy está en 2100, que estamos luchando porque eso pueda ser igual de salud? ¿Pero dónde creen que viene? De la ley del técnico 28561. Los llamados ahora BIPRI, ¿no? ¿Qué es un BIPRI? Los BIPRI son las valoraciones principales que hoy se paga al técnico y estamos en 2100, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos cambiar por las funciones, por el título, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el pago de las CTS? ¿De dónde viene? Pues igual de la ley del técnico 28561 logrado por la CONTAP. Entonces, el proceso histórico, los logros de la CONTAP y el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Yo no sé. El despido de sus dirigentes. La destrucción de más de 120 sindicatos. La muerte de nuestros dirigentes. La muerte de nuestros colegas en lucha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que quienes vienen a la CONTAP a levantar la bandera de la CONTAP siguen el proceso de la CONTAP. No es que vienen porque no les parece, o porque creen, o porque ya no es así, o porque es asá, ¿no es cierto?, a querer traer otro concepto que no es. Y a querer destruir el futuro y tratar de menguar y quitarle la fortaleza porque no les parece, porque no están de acuerdo, porque no quieren, ¿no es cierto? Y tienen una influencia no de nosotros, sino de los otros. Y en vez de tener la influencia de nosotros, tienen la influencia de los otros. Porque si hoy no tuviésemos lo que acabo de decirle y todo este proceso, si no fuera por nosotros, pues ¿a quién le hacen caso? ¿A los otros o a nosotros? ¿A quién me debo? ¿A los otros o a nosotros? ¿No es cierto? En ese sentido, claro y puntual. Claro y puntual. Así es que, nuevamente, vuelvo a señalarlo con claridad. Con claridad. El proceso debe de seguir. El proceso debe de darse. El proceso debe continuar. Debe continuar y mantener el principio necesario de poder sostener un movimiento real, verdadero, que tenga el principio de una buena organización, que nadie la está haciendo, que nadie, ¿no? Que puedan existir una descentralización como se ha planteado, que puedan existir locales en cada región sea autónoma, en todos los departamentos del Perú, que sean cargos colegiados y que realmente cada federación lograda, ¿no es cierto?, tenga tareas designadas de los sindicatos, de sus necesidades, de la realidad, y estas en su dimensión, ¿no es cierto?, en su alcance puedan ser denunciadas, ¿no?, al Poder Judicial de cada región. Esa es la tarea y ese es el proceso. No hacer eso, no llevar eso y querer hacer otras cosas, no ayudaría. No ayudaría de llevar, de rescatar y de seguir el trabajo.
termino con esto. Tú eres de una ciudad X, una región X. No quiero dar el nombre porque quiero que se vaya entendiendo de una mejor manera. Tienes que dar una tarea a una federación. Articulas entre 3 o 4 o 5 sindicatos. ¿No es cierto? Tienes que dar de 100 afiliados, si es que es a 2 soles, de 10 soles, tienes que darle 200 soles. Y si tienes, miren lo que voy a decir, a 5 sindicatos, son 1000 soles que debes alcanzarle entre todos a esa federación. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Esa federación tiene una tarea que realizar. Y como federación debe tener un estudio de abogados. Contratar para hacer las denuncias o las defensas de los trabajadores es su responsabilidad como federación. Bajo una cobertura de un local, sería lógico que tengan su oficina en una esquina, en una casa, en un parque o en un lugar prestado. Bueno, de repente hay alguien de buen corazón que quiera prestar, pero yo no creo que nadie quiera prestar toda una vida, ¿no es cierto?, algo a un movimiento. Eso es ilógico, porque todo debe desarrollarse. Entonces, bajo esa premisa, quiero que entiendas y comprendas lo que realmente es un movimiento sindical y una columna vertebral que debes conocer. Es cierto que conoces ya una parte de todo el proceso, que a resumida cuenta te la he dado, pero debes conocer también que una columna vertebral debe de sostener a este movimiento. Y este movimiento debe tener la capacidad de recibir, a diferencia de otros, las tareas que tú le tienes que designar o los reclamos que tú le tengas que hacer sobre tu necesidad. Y existen hoy muchas, en el sentido del técnico, muchas para hacer. Pero básicamente las principales, ¿no es cierto?, que se deban de establecer. Como hoy se debatió en el Tribunal Constitucional una normativa para todos los profesionales, espero que ahí está, hemos puesto el video, hemos hecho el trabajo, ¿no?, de editarla, hemos hecho el trabajo de subirla, hemos hecho el trabajo de escucharla, ¿no? Y para que ustedes se puedan dar cuenta cómo hoy también se mueve esa realidad. Nosotros no tenemos apoyo de nadie, como otros sí reciben apoyo. Y cómo se estructuran económicamente para poder con su, si ustedes tienen el tiempo, está publicado el video ahí, ¿no es cierto?, con su propio abogado, la propia defensa de sus derechos. Y esa es la organización, y a eso se avanza. Esa es la seriedad que debe tener una organización. Porque si ustedes se dan cuenta y van a empezar a ver, tomen la atención y vean qué organizaciones están con sus abogados. Esa es una tarea que les dejo y espero que cuando ustedes escuchen, analicen y vean y pongan acá, ¿no es cierto?, para poder dialogar, ¿no?, ustedes vean quiénes tienen una organización, quiénes tienen un abogado y quiénes hablan mucho y no tienen nada. Entonces, nuevamente les digo, termino con esto. No pensemos hacer una organización que sea peor que las otras. Si la Federación de Enfermeros cotiza 22 soles 50, es una federación que recibe directo, ya, directo, ¿ok? Directo. No hay federaciones, somos los únicos que trabajamos. No solamente el hecho matemático que les acabo de decir, sino también lo comparativo. Lo comparativo. Puede ser más, pero vamos a hacer esos dos aspectos para que puedas comprender y entender que el poder que hoy se tiene es para asumir responsabilidades, compromisos, tareas, objetivos comunes. Y si tú me presentas un plan de trabajo y me dices que este es el plan de trabajo y que este trabajo se le va a dar que realice, me vas a tener que demostrar con qué.
¿Con qué? Porque no se puede en el trabajo querer recortar el camino que debe de seguir en que todos, no uno o dos, sino todos los que pertenecen al movimiento puedan ver en su debido momento, analizar lo que estamos haciendo ahorita y ver si es correcto, no correcto, evaluamos, no evaluamos. Nosotros no podemos mandar recortada una organización, como lo hacen otros, para que nunca tenga vida. Y no me vengan con el cuento después a mí, no, es que después lo vamos a hacer. ¿Saben una cosa? Será bueno, disculpando la franqueza, saber escuchar, respetar la experiencia, respetar el principio, respetar la historia, respetar lo que se debe respetar es el futuro y valorar lo que se tiene. Sí, valorar, porque no queremos hacer algo que sea peor. Si alguien pensó de que acá estamos haciendo o que se está trabajando en un sentido negativo, tampoco lo pueden señalar, tampoco. Nos han ofrecido dinero a nivel nacional que no hemos aceptado. Nos han querido enviar en plena lucha, no lo hemos aceptado. ¿Y cuál fue nuestra respuesta? Organicen, formen sus sindicatos, formen sus federaciones y entremos cada vez más unidos a defender nuestros verdaderos derechos que están plasmados. Bueno, lo dejo ahí. Confío de que se pueda seguir trabajando y cada departamento y cada región comprenda cuál es el proceso, cuál es la responsabilidad de tener una buena organización, porque sería ilógico que nosotros le pongamos de frente 20 soles, no tendría sentido. No podría ser. Tenemos que darle un mínimo y también tenemos que darle un margen que deba de tener la organización para poder plantear, replantear el movimiento. Y eso es lo mínimo que estamos haciendo. Lo mínimo. Y es lo mínimo que podemos también. Y por supuesto tendrá que trabajar, tendrá que demostrar, tendrá que hacer sus denuncias, ¿no es cierto? Las tendrá que hacer. Claro, porque imagínense que llegue la CONTAP. ¿Cuántas federaciones van a llegar a la CONTAP? 2, 3, 4. Va a tener el mismo problema. Claro. Pero aún así estamos haciendo lo posible para que pueda surgir. Claro, porque imagínense, una federación, 200 soles, dos federaciones, 400 soles, le va a pasar lo mismo, va a recibir la misma cantidad que va a recibir una federación regional, cuando el trabajo más amplio y mayor va a ser de la confederación, no más de la federación regional. El trabajo mayor la tiene la confederación. ¿Y qué podrán decir? No, es que van a ser más regiones. Sí, van a ser más regiones. Podrían ser más regiones. Podrían ser. ¿No es cierto? Pero debe quedar claro que su responsabilidad es mayor que a una federación regional. Claro, una federación regional se mueve en su región. Una nacional se tiene que mover en todo y tiene que tener los recursos para moverse. Si no, pues no va a poder articular, no va a poder hacer visitas, no va a poder, va a estar sujeta y amarrada, frenada, limitada, atada. Así es que analicemos bien, dejemos a un lado la soberbia, dejemos de lado que ya tenemos el poder a un lado, escuchemos lo que queremos hacer y no estemos frenando y retrasando lo que debemos alcanzar. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Les agradezco por su paciencia, les agradezco por su tiempo, ¿no? Confío de que realmente se comprenda, ¿no? Y se alcance lo que debe alcanzarse. Una buena organización, porque imagínense, al lado de quién vamos a estar. De todas, sin excepción. Así es que ese es el camino. Muchas gracias, les agradezco por todo. Dios les bendiga.